Esto es para que te quites esa pinta de pobre, dijo el cliente llamado Javier, arrojándome cerveza encima. Tenía la peor personalidad imaginable. La gente de su trabajo también me tiró cerveza y llegué a mi límite. Me pregunto cuántos problemas más necesita causarnos antes de sentirse satisfecho. A causa de Javier, nuestra empresa pasó por un momento difícil, y los empleados a los que engañó también se vieron en apuros. Pensar en el egoísta de Javier siempre me enfurecía. Así que decidí vengarme. Entonces, el acuerdo de 200 millones de euros queda cancelado, con efecto inmediato, dije. Parecía confundido, así que le mostré mi móvil para asegurarme de que pudiera oír la grabación con claridad. Al escuchar las palabras grabadas, la actitud de Javier cambió drásticamente y comenzó a disculparse. Pero no le presté atención. Dijera lo que dijera, no tenía intención de perdonar a Javier. Mi nombre es Alejandro García y este año cumplo 32 años. Trabajo como director general de una empresa de fabricación de relojes de lujo. Mi empresa ha crecido rápidamente, cosechando éxitos con nuestros relojes de marca original. Es un trabajo exigente, pero también muy gratificante, así que estoy satisfecho con mi labor. El interés por este trabajo se remonta a un incidente de mi infancia. Tenía un abuelo al que quería mucho y, una vez, su viejo y apreciado reloj de pie se rompió. Aquel reloj era un bien preciado que mi abuelo conservaba desde su niñez. Intentó repararlo en varios talleres, pero lamentablemente sus esfuerzos fueron en vano. El reloj era demasiado antiguo y, al final, nadie pudo arreglarlo. Ver a mi abuelo mirar con tristeza el reloj roto me hizo desear repararlo de alguna manera. De mayor seré alguien que pueda arreglar cualquier reloj, le dije. Ah, sí. Eres muy amable, Alejandro, pero no te preocupes por mí. Persigue tus propios sueños, me respondió. Pasaron los años y acabé trabajando en la industria relojera, pero nunca conseguí reparar aquel viejo reloj que ahora descansa en silencio en un rincón de mi casa. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 20 años, y no poder mostrarle el reloj funcionando de nuevo es uno de mis mayores remordimientos. Era poco antes del mediodía. Acababa de salir del despacho del director y me dirigía a la sala de reuniones. Por el camino, vi a empleados de diferentes departamentos con aspecto cansado, charlando en el pasillo. Escenas como estas se habían vuelto habituales en la empresa. Normalmente, los empleados de distintos departamentos no tendrían mucho contacto entre sí, pero debido a la escasez de personal, esto se había convertido en una estampa frecuente. Todo esto se debía a que, hacía unos meses, tuvimos que despedir a un empleado llamado Javier, que había engañado a varios compañeros, llevándolos a renunciar. Javier, un hombre de unos 50 años conocido por su mirada penetrante, siempre alardeaba de su riqueza con corbatas y relojes ostentosos. Su actitud en el trabajo era significativamente peor en comparación con la de otros empleados, lo que llevó a su despido. Sin embargo, tras ser despedido, Javier prometió mejores oportunidades en otras empresas a algunos de nuestros empleados con más talento. Como resultado, varios de ellos creyeron su palabra y dejaron la compañía. Esto provocó una grave escasez de personal, obligando a muchos a asumir tareas adicionales de otros departamentos. Suspirando mientras caminaba, finalmente llegué a la sala de reuniones. Tenía que encontrarme con el cliente a esa hora, pero parecía que aún no había llegado. Mientras confirmaba que no había visitantes dentro, hablé con el empleado que había preparado café en la sala. Parece que nuestro cliente aún no ha llegado, David. Llamaron hace un momento para decir que llegaría unos 5 minutos tarde. Así que puede que tarde un poco más, respondió él. En esta empresa que se enfrenta a una falta de personal, ni siquiera como director puedo permitirme el lujo de relajarme. Por eso estoy haciendo el trabajo que normalmente haría el departamento de ventas, pero esto ha empezado a agotarme. Probablemente porque he estado muy ocupado últimamente, sustituyendo a empleados en la fábrica, ayudando con el marketing y las relaciones públicas, y así sucesivamente, lo que me ha llevado a un cansancio acumulado. Estoy un poco cansado, así que voy a descansar en el sofá. Por favor, no te molestes y sigue con tu trabajo, le dije. Ah, sí, entendido, respondió. Al sentarme en el sofá de la sala de reuniones y cerrar los ojos, me invadió una ola de agotamiento. Con los ojos cerrados, varios acontecimientos recientes pasaron por mi mente. Si no fuera por Javier, la empresa no estaría en esta situación.
Resulta que los empleados que renunciaron, influenciados por las promesas de Javier, no consiguieron encontrar empleo en la mejor empresa que él había prometido. Los que fueron engañados no pudieron regresar a nuestra compañía y parece que tienen dificultades para encontrar nuevos trabajos. Aunque lamento su situación y no los culpo por irse, ya que donde trabajan es su elección, considerando la reputación de la empresa, no podía simplemente ofrecerles ayuda fácilmente. Por lo tanto, al reclutar nuevos talentos, planeo contratar a una gama diversa de personas. Esto significa más preparativos y probablemente, días aún más ajetreados por delante. Mientras reflexionaba sobre el futuro, el empleado que estaba trabajando en la recepción me llamó. Parecía que estaba hablando por teléfono con alguien mientras yo descansaba. Señor García, parece que el cliente acaba de llegar. Ya he puesto todos los documentos del acuerdo sobre la mesa. Entendido. Gracias por prepararlo todo. Sé que es difícil con tanto trabajo, pero aguanta hasta que podamos contratar a nuevo personal, le dije. Sí, respondió con un tono animado. El cliente apareció en la sala unos minutos después. Me levanté del sofá para saludarlo, pero me quedé paralizado. El hombre extravagantemente vestido que entró no era la persona que esperaba. El hombre de corbata dorada lucía un reloj de marca de lujo en la muñeca, como si quisiera exhibirlo. Además, su alfiler de corbata estaba adornado con una gema extraordinariamente grande que nunca había visto antes, y la cartera que asomaba de su maletín abierto era claramente de una marca de diseño. Sin embargo, su apariencia y posesiones eran bastante chocantes. Esos aspectos tenían poca importancia. Lo que más me sorprendió fue el hecho de que el hombre era Javier, quien había dejado la empresa unos meses antes. Ante esta situación inesperada, me sentí bastante confundido, pero como jefe de una empresa, no podía permitirme perderme en mis pensamientos. Respiré hondo para calmarme antes de volver a dirigirme a Javier. Javier, ¿qué haces aquí? Es obvio, ¿no? Ahora estoy al mando de este negocio. ¿Lo entiendes? Quizás ser pobre significa que ni siquiera puedes permitirte una comida decente, así que tu cerebro es demasiado lento para seguir el ritmo, dijo él. Al escuchar sus comentarios iniciales, tan groseros, quise escapar de la realidad, pero lo soporté por el bien de la empresa. Quizás para alguien que come chuletón todos los días gracias al dinero de su mujer, esto pueda ser simple, pero para la gente corriente como nosotros es un poco difícil de entender, dije yo. ¿Eso es sarcasmo? Parece que la pobreza hace que hasta la amargura de la derrota parezca patética, respondió. Quizás porque aparecí con una toalla raída cuando despedí a Javier, me está menospreciando, llamándome pobre. Dejando esa digresión a un lado, aquel día, el aire acondicionado estaba estropeado y necesitaba cualquier cosa para secarme el sudor. Era solo algo que tenía a mano para lidiar con el calor abrasador hasta que llegara el servicio técnico, pero nunca pensé que solo por eso me ganaría la etiqueta de pobre en su mente. Debía de pensar que vivía en la más extrema pobreza, sin poder permitirme ni la comida del día siguiente. A diferencia de mí, Javier parece considerarse rico. Se entrega al lujo usando el dinero que gana su esposa, desayunando el mejor jamón y comprando coches nuevos. Parece que solía presumir de estas cosas ante sus compañeros. A pesar de ser el sueldo de su esposa, no parece encontrar vergonzoso alardear de ello. Entonces murmuré en voz baja, aunque Javier pareció no oírlo, y no es como si lo hubieras ganado tú solo. ¿Qué has dicho? ¿Decías algo? No, no es nada, respondí. Javier entró en la sala de reuniones con aire de indiferencia, se arrojó en el sofá, se recostó, cruzó las piernas y me indicó con los ojos que me sentara también. Sintiéndome cansado, decidí sentarme de nuevo en el sofá. Era imposible tener una conversación tranquila con Javier, pero tampoco podía quedarme allí de pie todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo, Hace meses que no te veía la cara, dijo. Tuve que abordar esto no como si estuviera interactuando con otra persona, sino con la paciencia que se tendría con un niño pequeño para evitar que la ira se apoderara de mí. ¿Estás trabajando en ventas en tu nueva empresa, como hacías aquí?, pregunté. Sí, estoy al mando como gerente allí. A diferencia de aquí, no hay reglas estrictas, así que he podido trabajar con más libertad, respondió. Sus palabras no mostraban ninguna señal de remordimiento o cambio. Probablemente continúa con sus hábitos egoístas en su nuevo lugar de trabajo.
Esto me tranquilizó y me hizo creer que mi decisión de despedirlo fue la correcta. Si alguien como Javier hubiera continuado en mi empresa, otros empleados se habrían visto influenciados y la compañía se habría corrompido. De hecho, fue mejor despedirlo pronto. Sin embargo, no esperaba que engañara a otros empleados y causara un daño tan significativo a la empresa. Por cierto, ¿qué hay de los otros que se fueron más o menos al mismo tiempo que yo? ¿Han vuelto a tu empresa?, preguntó. A pesar de ser el instigador, Javier preguntó con una leve inocencia. Reprimiendo el malestar que crecía dentro de mí, negué con la cabeza. Por supuesto que no. No es tan simple como despedir a la gente y luego volver a contratarla. Vaya, vaya. Se rió con presunción y aplaudió, aparentemente divertido. No podía entender los sentimientos de Javier. Habiendo preguntado lo que quería saber y no queriendo enzarzarme en ninguna conversación más personal que me molestara, decidí pasar al tema principal. Cambiemos de tema, entonces, y pasemos a la discusión sobre nuestro acuerdo. Después de eso, procedimos con la discusión comercial. Al final de nuestra conversación, me miró fijamente y dijo, pareces bastante agotado. He oído lo de la falta de personal. Debe de ser duro. Es triste ver al jefe de mi antigua empresa con esa cara. A pesar de sus palabras, salió de la sala de reuniones con una sonrisa irónica. Frustrado, di un puñetazo en la mesa que tenía delante. Javier probablemente vino aquí para ver el estado de la empresa. Debió de intercambiar su turno con otra persona para venir. La idea de su malicia al mezclar venganzas personales con los negocios me revolvió el estómago. Alrededor de la medianoche, después de terminar el trabajo, volví a mi piso y fui directamente hacia el viejo reloj del rincón. Viviendo solo desde que me fui de casa de mis padres, traje algunos muebles de allí para ayudar a lidiar con la nostalgia. Solo mirar y tocar esos muebles familiares de mi infancia me trae consuelo y tranquilidad. Mirando más de cerca, veo las líneas marcadas con rotulador que indican mis estirones y pegatinas de envoltorios de chucherías pegadas en ellos. Ver estos vestigios de mi vida pasada me recuerda a mi padre, que me vio crecer, y a mi madre, que me compraba dulces cuando volvía de la compra. Después de entregarme a la nostalgia por un rato, volví mi mirada hacia el viejo reloj de mi abuelo. Todos los muebles que traje, como la cómoda y el escritorio, son funcionales, excepto el reloj antiguo, que es la única excepción. Habiendo perdido su función de marcar las horas, ahora simplemente está parado en un rincón de la habitación. Siempre que tengo algo de tiempo libre, intento varios métodos para repararlo, pero permanece inmóvil. Al tocar el viejo reloj, los recuerdos de mi infancia con mi abuelo me vienen a la mente. Cuando miro este reloj y pienso en el tiempo, me permite reflexionar sobre cómo he vivido mi vida. ¿En serio? ¿Cómo he vivido? Si he vivido de una manera de la que pueda estar orgulloso, si he gastado mi tiempo de forma significativa, y así sucesivamente. Creo que lo mejor de los relojes es que nos dan la oportunidad de reevaluarnos. Quería a mi abuelo, que miraba el reloj con una mirada tan tierna. Animado por esos recuerdos, me sentí motivado para afrontar el mañana con renovado vigor. Mientras me preparaba psicológicamente, oí el tono de mi móvil. Era un correo electrónico de un empleado de la empresa. El contenido mencionaba la cena de empresa de Navidad. Parecía un pequeño cambio de ubicación con respecto al año pasado. Parece que el nuevo sitio está cerca de la empresa donde trabaja Javier. Negé con la cabeza para apartar cualquier pensamiento desagradable y respondí rápidamente al correo. Durante ese tiempo, parece que recibí otro correo de alguien del departamento de ventas. Al leer el contenido, no pude evitar exclamar sorprendido, ¿qué? ¿Ha habido un escándalo? El correo detallaba un escándalo que involucraba a una empresa que considerábamos un socio de confianza. En estos casos, el curso de acción de mi empresa es claro. Naturalmente, continuar haciendo negocios con una empresa involucrada en un escándalo podría perjudicarnos, por lo que debe interrumpirse de inmediato. Sin embargo, me resultaba difícil creer que tal incidente hubiera ocurrido. Llamé a una persona de la empresa involucrada. Esta compañía, una distribuidora de relojes de lujo, tenía un acuerdo comercial significativo con nosotros. Era una empresa que nunca había causado grandes problemas antes. Creo que Emilia estaba al mando. La persona responsable de nuestro acuerdo comercial era una mujer de unos 50 años llamada Emilia,
conocida por su seriedad e integridad. Incluso yo, que estaba sustituyendo al departamento de ventas, la había visto algunas veces. Hubo una ocasión en que una empleada que preparaba café en nuestra sala de reuniones se desmayó mientras Emilia estaba allí. Desafortunadamente, se me había dormido una pierna y no pude moverme de inmediato, pero Emilia intervino amablemente para hacerse cargo de la situación en mi lugar. Por eso, me resultaba difícil creer que una empresa con alguien como ella pudiera estar involucrada en un escándalo. Según ella, un empleado reciente había desfalcado fondos de la empresa y los había transferido a un grupo delictivo. Normalmente, su proceso de contratación es riguroso, pero este individuo fue contratado por un empleado temporal, permitiendo que alguien con un historial dudoso se uniera a la empresa. Mi compañía está pasando por una situación similar, necesitando sustitutos, así que no puedo culparlos por ello. Después, Emilia y yo tuvimos una larga conversación antes de colgar. Mirando hacia atrás, es irónico que este incidente llevara más tarde a una venganza contra Javier, mostrando lo impredecible que puede ser el destino. Pasaron varias semanas. El día de la cena de empresa de Navidad había llegado, así que estaba dentro de un restaurante, sentado en una mesa de la esquina. Acababa de comprobar la lista de asistencia. Había pasado una hora desde el inicio y los empleados, ahora bajo los efectos del alcohol, se lo estaban pasando bien. Debido a compromisos previos o por encontrarse mal, algunos se habían ido antes, reduciendo un poco el número de personas desde el comienzo. Me preocupé al recordar a una empleada que se desmayó cerca del bar el año pasado por beber en exceso. Afortunadamente, no hubo problemas serios ni robos, pero fue un momento escalofriante. Quizás sería prudente revisar los alrededores para asegurarme de que no hubiera ocurrido nada parecido. Informé a una secretaria cercana que saldría. Entonces, la secretaria rápidamente me trajo una toalla. Es un poco desagradable, pero es por si algún empleado que se haya desmayado en la calle vomita al ayudarle a levantarse, dijo. El año pasado, lidiar con una situación así fue problemático. Sin embargo, la toalla estaba un poco sucia, quizás por haber tocado algo por el camino. Al darse cuenta, la secretaria se ofreció a traer otra, pero me negué. Esta está bien. Es solo una pequeña mancha en la esquina. Para alguien que no bebe hasta el punto de desmayarse en la calle, esta toalla debería ser suficiente. Aunque no llegaría al punto de despedir a alguien por tal comportamiento, tengo la intención de sancionar a cualquier empleado que se encuentre en tal estado. Al salir del restaurante, bajo la atenta mirada de la secretaria, reflexioné sobre las últimas semanas en el aire fresco de la noche. Con los nuevos contratados ya asentados, el ambiente en la empresa se estaba estabilizando. La ausencia de la necesidad de hacer multitarea entre departamentos significaba menos posibilidades de que surgieran problemas graves. Estaba disfrutando de la rara oportunidad de relajarme en la cena de empresa cuando me topé con una persona indeseada. Frente a mí estaba la persona con la que me había encontrado en la sala de reuniones semanas antes. Alejandro. ¿Qué haces por aquí? Javier había salido de un bar cercano. Quizás su empresa también estaba celebrando su cena de Navidad. Sentí ganas de llevarme las manos a la cabeza por la frustración de esta coincidencia. Quería ignorarlo y pasar de largo, pero parecía que no me lo permitiría. Hablando de eso, tu empresa celebra la cena de Navidad por estas fechas, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo, dijo. Ah, sí. ¿Por qué no vuelves adentro, entonces? Respondí. No seas así. Acabo de ver a uno de tus empleados desmayado, apoyado en una valla cerca de aquí, dijo. Quería terminar la conversación rápidamente e irme, pero sus palabras me llamaron la atención. ¿Es eso cierto? Claro. ¿No vas a buscarlo? Miré la cara sonriente de Javier, que apestaba a alcohol. Parecía totalmente dudoso, pero no podía simplemente ignorarlo. Está bien, gracias por avisarme. No hay de qué. Al fin y al cabo, trabajábamos en la misma empresa, dijo. Recordándome que estaba haciendo esto para garantizar la seguridad de mis empleados, decidí buscar por la zona. Después de revisar meticulosamente los alrededores durante unos 10 minutos, no encontré ni rastro de alguien que se pareciera a nuestro personal. Esperaba que el empleado ebrio se hubiera recuperado lo suficiente como para volver a casa, pero la idea de que pudiera estar involucrado en algún incidente me ponía ansioso. A regañadientes, como no quería entrometerme en su vida privada,
pensé en llamar a los que ya se habían ido para saber cómo estaban. Fue entonces cuando Javier se me acercó de nuevo, sosteniendo una jarra de cerveza. Se tambaleó hacia mí, visiblemente más borracho que antes. Antes de darme cuenta, me encontré de nuevo frente al bar donde había estado Javier. Javier, tambaleándose hacia mí, señaló y se rió. ¿En serio te lo has creído? Era mentira, obviamente. Parecía que me habían engañado. Sentía mis puños temblar con una oleada de ira. Deja de bromas. Estoy muy enfadado ahora mismo. Ya estás enfadado, ¿no? Te lo mereces. ¿Y por qué llevas una toalla sucia? ¿No encontraste nada más limpio? Eres un pobre de verdad, ¿eh? Por muy enfurecido que estuviera, sabía que no debía recurrir a la violencia. Mientras miraba hacia abajo, tratando de contener la ira, algo frío se derramó sobre mi cabeza. El líquido dorado era la cerveza que Javier había estado sosteniendo momentos antes. ¿Te lo mereces? Entonces, Javier me arrastró a un bar cercano. Arrastrado con mucha fuerza, caí en la barra. Al levantar la vista, vi que el lugar estaba lleno de hombres de mediana edad con traje, con las caras enrojecidas mientras armaban un gran alboroto. Javier comenzó a hablarles de forma amistosa. Traed más cervezas aquí. Este tipo es muy arrogante. Hasta tuvo la desfachatez de despedirme de mi antiguo trabajo. Esas personas probablemente eran de la empresa donde trabajaba Javier. Atendiendo a la llamada de Javier, los hombres dentro del bar comenzaron a reunirse a mi alrededor con sonrisas irónicas. Inclinaron sus jarras de cerveza. El líquido de dentro se derramó sobre mí de una sola vez. Empapado de cerveza, una y otra vez, me levanté, compadeciéndome del perplejo dueño del bar. Javier y su grupo difícilmente se molestarían en limpiar el desastre del suelo. Después de disculparme con el dueño del bar, le di la espalda a Javier y a su grupo sin mirarlos. Si seguía viendo su comportamiento vergonzoso, quizás no podría contenerme y agredirlos. Esto es para que te adecentes un poco esa pinta que llevas, dijo Javier. Sin embargo, justo antes de salir del bar, oí su voz provocadora y llegué a mi límite. Me volví hacia Javier con un comentario final. Entonces, el acuerdo de 200 millones de euros queda cancelado, con efecto inmediato. ¿Qué? Parecía que Javier estaba pidiendo su propia ruina, así que decidí empujarlo a las profundidades de la desesperación. De pie con una jarra de cerveza vacía, Javier soltó un sonido estúpido. Ante su incapacidad para comprender la gravedad de la situación, detallé exactamente lo que había dicho. El acuerdo está cancelado. ¿De qué estás hablando? Mi empresa no tiene ningún acuerdo con la tuya. Ah, sí. ¿Y la empresa de tu mujer? De ninguna manera. Hace unas semanas, después de revisar el correo de la cena de empresa, confirmé que se trataba de la empresa de la esposa de Javier. Durante aquella llamada a Emilia, me enteré del escándalo causado por uno de sus subordinados. Por ello, me pidió que cancelara el acuerdo comercial de 200 millones de euros para evitar cualquier problema para nosotros. A pesar del comportamiento de su marido, ella parecía ser una persona sincera y buena. Los negocios exigen considerar constantemente los beneficios. Pero como los llevan a cabo humanos, es imposible desconectar completamente las emociones. Dividido por la situación, sentí que sería lamentable perder el contacto con ella. Así que le dije a Emilia al otro lado de la línea, como usted no fue la causante del escándalo, en cuanto se calme la conmoción, veremos el momento adecuado para reanudar nuestro negocio. Aunque tenía que mantener la dignidad de mi empresa y cortar el contacto de inmediato, prometí reanudar las negociaciones en cuanto las cosas se calmaran. Pero el hombre que tenía delante no tenía conocimiento de tal conversación. Cerrando mis recuerdos, llamé a Emilia allí mismo para explicarle la situación en voz baja. También le pedí que confrontara a su marido con la realidad de la situación. Puse el altavoz para que Javier oyera. Sí, el director García tiene razón. Iba a decírtelo más tarde, pero durante un tiempo mi empresa no podrá hacer negocios con nadie. Así que parece que vamos a tener una mala racha durante un tiempo. Lo siento. Al oír esto, Javier se quedó unos segundos aturdido antes de que su rostro palideciera. No, no puede ser. Estás bromeando, ¿verdad? No estarás intentando engañarme, ¿no?
¿Cómo podría bromear con algo así? Esto es serio. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Javier tembló, cayó de rodillas y comenzó a disculparse repetidamente. Por favor, no canceles los negocios con la empresa de mi mujer. No podremos vivir. A pesar de sus súplicas desesperadas, ninguna de sus palabras resonó en mí. ¿Y esto es en serio? Por favor, trabajábamos en la misma empresa, ¿recuerdas? No se disculpó por lo que le hizo a mi empresa. Solo pensó en sí mismo. No había remedio para una persona así. Quizás coja un resfriado, así que ya me voy, dije. Y sin decir una palabra que él quisiera oír, decidí marcharme. Al regresar al lugar de la cena de empresa, mis empleados me recibieron con expresiones de asombro. Director García. ¿Qué le ha pasado? Los empleados, imaginando si había llovido, miraron por la ventana confundidos. Entre ellos, una secretaria que se acercó pudo haberse dado cuenta de lo ocurrido por el olor a cerveza. Después de traer otra toalla, comenzó a llamar a un taxi para mí. Más tarde pedí a alguien que me comprara ropa nueva y me cambié en el baño, pero todavía me sentía pegajoso. En ese estado, no tuve más remedio que irme a casa antes. Mientras esperaba el taxi fuera, Javier corrió hacia mí sin aliento. Genial, todavía estás aquí. Por favor, Alejandro, quiero decir, director García, no canceles los negocios con la empresa de mi esposa. Te pido disculpas por haberte tirado cerveza. Javier repitió sus disculpas frente a mí. A pesar de sus esfuerzos, yo ya estaba decidido. ¿Acaso creía que, suplicando con sinceridad, mis sentimientos cambiarían? Sin mirarme a los ojos, Javier repetía las mismas palabras. Entonces, al oír su voz, mis empleados salieron. ¿Por qué está Javier aquí? Y mencionaste cerveza antes. No me digas que fuiste tú quien le tiró cerveza al director García. Miraron a Javier con desdén. Esto podría convertir la cena de empresa en un caos. Sin querer involucrar a los empleados que se estaban divirtiendo, intenté volver adentro, pero Javier me agarró la ropa por detrás. No me dejes. ¿Piensas abandonarme? Mientras pensaba qué hacer, los empleados lo reprendieron. Ya basta. ¿Tienes idea de cuántos problemas han causado tus acciones a nuestra empresa? Eso es. No nos causes más problemas. No queríamos ni volver a ver tu cara. Simplemente desaparece de nuestra vista ahora mismo. Javier, que parecía sorprendido al ser confrontado con tales palabras, tembló. Cada vez que se enfrentaba al ataque verbal de los empleados, parecía a punto de decir algo, pero terminaba solo moviendo los labios sin pronunciar una palabra. Finalmente, como si se resignara a su destino, sus hombros cayeron y se alejó tambaleándose. Después de que desapareciera de la vista, me invadió una ola de agotamiento. Dado su estado, parecía improbable que volviera a aparecer frente a nosotros. Así que tomé un taxi a casa. Quizás influenciados por mis palabras de despedida para que disfrutaran del resto de la fiesta en mi nombre, parece que la cena de empresa continuó sin mayores problemas. Al recibir de mi secretaria fotos de los empleados divirtiéndose, revisé las imágenes y suspiré aliviado. Cuando estaba a punto de darme una ducha, arrastrando mi cuerpo cansado, el sonido de una notificación de correo electrónico de mi móvil sonó de nuevo. Era un mensaje informando que Javier había vuelto a casa con Emilia. Pospuse mi ducha y llamé a Emilia. Hola, ¿tienes un minuto? Mi marido acaba de llegar a casa y me lo ha explicado todo. Parece que ha sido bastante grosero contigo y con tu empresa. Parecía que estaba ansiosa por disculparse por las acciones de su marido. Imaginando su expresión sincera, los sentimientos desagradables que había albergado antes comenzaron a disiparse. No te preocupes. No estoy muy molesto por ello. Pero siento mucho si interrumpió vuestra agradable cena de empresa. Parece que todos siguen divirtiéndose. Gracias por tu preocupación. No tenía intención de culpar a Emilia. Supongo que nuestra empresa ahora es completamente odiada por la tuya. De ninguna manera. Tanto yo como mi equipo sabemos que usted no tiene la culpa. Por favor, no diga esas cosas. Gracias. Aunque sea solo una mentirijilla, me hace sentir un poco mejor. No era mentira, pero podría resultarle difícil de creer.
Con sus sinceras disculpas, no podía pensar mal de ella. Por cierto, tenía curiosidad por una cosa. Sintiendo que sería cruel hacerla disculparse aún más, desvié la conversación preguntando algo que me había estado preguntando durante un tiempo. Le pregunté la razón por la que el egocéntrico Javier y la íntegra Emilia, con personalidades tan contrastantes, acabaron casándose. Me preguntaba por qué dos personas con personalidades completamente diferentes decidieron celebrar una boda. Ah, ¿eso? En realidad, no fuimos nosotros quienes decidimos el matrimonio, explicó Emilia, algo avergonzada. Fue una decisión de sus padres. El matrimonio fue concertado sin tener en cuenta la voluntad de cada uno. Los padres eran amigos íntimos y pensaban que sus hijos serían compatibles. Así que organizaron el matrimonio, ignorando los deseos de Emilia y Javier. Son unos padres terribles, dije, asombrada por su historia. Pero eso explicaba por qué alguien tan egoísta como Javier podía existir. Emilia parecía decidida a divorciarse de él. Parecía aliviada al teléfono. Después de divorciarme, pretendo empezar de nuevo y reconstruir la empresa. Cuando podamos volver a hacer negocios, ¿puedo ponerme en contacto contigo? Sí, por supuesto. Espero con ansias el día en que podamos volver a trabajar con tu empresa. Aunque pueda enfrentarse a muchos desafíos, estoy seguro de que estará bien. No importa cuán abrumadores sean los obstáculos, ella es lo suficientemente fuerte como para superarlos. Más tarde, supe que Emilia había cortado lazos con Javier. Tras el divorcio, él supuestamente se mudó a un piso ruinoso. Pero ese no fue el final de sus problemas. El incidente de aquella noche fue presenciado por un ejecutivo de su empresa, al parecer, lo que hizo que Javier se sintiera mal visto en el trabajo. Oí rumores de que los otros empleados que me empaparon con alcohol están pasando por una incomodidad similar. Algunos fueron degradados o sancionados. Javier fue degradado a un empleado raso. Finalmente, no pudo soportar el ambiente de trabajo hostil, renunció a la empresa y se aisló en su piso. Mientras tanto, a medida que nuestra empresa sigue creciendo, hemos enfrentado días más ajetreados, pero todo fluye bien. Nuestros productos se venden de maravilla. Los nuevos empleados son todos dedicados y contribuyen significativamente. Sin un alborotador como Javier, el ambiente dentro de la empresa es siempre positivo. Pasado un año, la empresa de Emilia se había recuperado de los daños del escándalo y pudimos reanudar las transacciones con ellos. Fue una alegría volver a ver su cara cuando asistí a una reunión de negocios con el departamento de ventas. ¿Cuánto tiempo? Como dije antes, he venido a hacer negocios con tu empresa de nuevo. Estoy muy feliz de que hayas logrado recuperarte. Gradualmente, a partir de ese reencuentro, comenzamos a hablar más y desarrollamos una amistad, lo cual fue un resultado positivo. A medida que aumentaba el número de empleados, gradualmente me encontré con más tiempo libre. Aproveché la oportunidad para perfeccionar mis habilidades de reparación de relojes y finalmente logré arreglar el reloj de mi abuelo. Fue una tarea desafiante que llevó varios días, pero conseguí reparar el viejo reloj de pie. Lleno de una sensación de logro, recordé a mi difunto abuelo y le hablé al reloj. Finalmente he conseguido que el reloj vuelva a funcionar. Abuelo, ¿me estás cuidando desde el cielo? Espero que el sonido de este reloj pueda llegar hasta ti. El tic-tac del reloj, moviéndose por primera vez en décadas, sonaba como una bendición para los nuevos días que estaban por venir.